Gracias a Dios que una vez más nos permite hacer otra entrega de una entrevista más a otro siervo del Señor aquí a través de este canal Pastor. En esta oportunidad tenemos aquí con nosotros a alguien que para mí y para todo el equipo del canal es una persona muy especial, porque es mi cuñado. Así que vamos a ver entonces de quién se trata en esta oportunidad. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Pastor Robert. Me da mucho gusto que me hayas invitado a participar en tu canal Pastor. Precisamente soy pastor. Mi nombre es Manuel Hernández, oriundo de la República Dominicana. Así que mucho gusto. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia. Pues venimos de la provincia de Monte Plata. En esta provincia nacimos específicamente en un campo de Monte Plata llamado Cuance. Nos criamos mayormente en una comunidad rural llamada Hacienda La Estrella, a unos 20-25 kilómetros de la ciudad capital. Muy bien. Entonces allí usted nace. ¿Cómo llega el Señor a su vida? Tenía 17 años, pues un amigo me invitó a entrar a una iglesia. Yo lo acompañé, me senté en el último banco y al escuchar al predicador testificar de su salvación, de cómo él vivió una vida sin Dios, en oscuridad, en pecado, y que en una cárcel, cuando él vivió una vida como un delincuente, marihuanero, perdido, sin Dios, sin esperanza, cuando llega a la cárcel todo el mundo lo abandona, está solo, melancólico, depresivo, y se le acerca un anciano que le dice que Jesús le ama. Y él cuenta esa experiencia. Después de contar esto, aquel hombre preguntó: ¿habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? A lo cual yo levanté mi mano y pregunté: predicador, ¿solamente en esta iglesia hay salvación? Porque yo soy católico. Entonces el predicador me dijo: ni esta iglesia ni aquella te puede salvar. Yo no te predico de una iglesia ni de un nombre. Yo te hablo de una persona que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Y yo respondí: pues yo acepto a Cristo como mi Salvador. Pasé al frente y extraño, él contaba que él lloró. Cuando yo invité a Jesús a entrar a mi corazón, yo lloré de una forma tan intensa que no fueron 2 lágrimas, eran gritos. Yo no sé cómo no me importaba que hubiera gente alrededor de mí. Yo no tenía conciencia de que hubiera gente alrededor de mí. Yo lo que estaba experimentando era algo diferente que marcó mi vida. Han pasado ya cerca de 40 años y recuerdo perfectamente cómo aquel día me marcó y Jesús realmente entró a mi corazón. Y esa fue mi experiencia. Wow, tremendo, bien impactante, ¿verdad? Y un poco diferente a lo que normalmente uno escucha, la manera como Cristo llega a la vida de las personas. Tiene muchas formas de cómo llamar la atención de nosotros. Entonces ese joven de 17 años se entrega a Cristo. ¿Y cómo fue aquello entonces de el llamado al ministerio? ¿Cómo supo usted que usted tenía un llamado de Dios? Bueno, una vez yo acepto al Señor y regreso a la iglesia y comienza el proceso de formación, de afirmarme en los caminos del Señor. Algo que yo entiendo que fue una forma de Dios llamarme
era que cada vez que comenzaban los cánticos en la congregación, yo cerraba mis ojos, empezaba a cantar y yo hacía un viaje. Yo me veía predicando en estadios, en diferentes países, y solo llegaba el devocional y comenzaba el viaje de que yo estaba predicando, de que yo estaba llevando la palabra, y yo empezaba a llorar, a llorar, a llorar, y mientras más lloraba, pues más emoción y más viajaba. Era como una televisión en mi mente, y entonces había una pasión que iba en crecimiento, iba en crecimiento. Yo no sabía exactamente a qué me llamaba Dios. Algo que sí yo sabía era que yo quería predicar el Evangelio. Yo quería llevar las buenas nuevas para que otros experimentaran el gozo, la paz, la seguridad de salvación que yo sentí en mi corazón por creer en Cristo. Entonces, de esa forma empezó el Señor a conquistar mi corazón para predicar la palabra de Dios. Después vinieron profecías que vinieron y me decían que Dios me llamaba, que yo iba a predicar, y todo eso que yo estaba viendo en visión venía en palabra profética anunciando de que yo predicaría el Evangelio. Yo recuerdo que en el año 1983, quien había sido mi primer pastor cuando yo acepté al Señor, y estaba él en Carbonera de Montecristi, le había salido su residencia para ir a Estados Unidos, y yo sabía eso. Yo pensé en mi corazón, yo iría a Carbonera para, en lo que ponen un pastor, porque yo sabía que él se iba a ir, pues yo iría y yo estaría para experimentar lo que se siente estar a cargo de una iglesia, ser pastor. Eso solo fue un pensamiento. No se lo había dicho a nadie. Entonces, luego ese pastor vino a la Hacienda Estrella y se acercó a mí y me dijo: ¿no querrías tú ir a Carbonera y quedarte allí hasta que manden un pastor? Yo quedé sorprendido del hecho de que yo había tenido ese pensamiento y que ahora él me estaba pidiendo exactamente que hiciera eso. De esa manera yo entré al ministerio pastoral por esa forma tan... Nadie me mandó ni un concilio ni nada, sino que fue solamente la idea de ir a esa comunidad donde había una pequeña congregación para cuidar ese rebaño en lo que mandaban a un pastor titular. ¿Qué edad ya tenía usted en ese entonces? Pues en ese entonces tenía 22 años. Habían pasado 5 años desde que yo había aceptado al Señor. Ahora yo tenía 22 cuando comencé a pastorear de esa forma, que yo no lo veía como algo permanente, sino que iba a ser momentáneo. Ok, entonces a la edad de 22 años es cuando comienza a dar sus primeros pasos en el ministerio, en esa comunidad. Ahí todavía usted estaba soltero, todavía, o ya se había casado. Estaba soltero. Ya. Entonces luego de esto, estamos hablando en los años que... 1983. 1983. Serían 37 años aproximadamente a la fecha de hoy. Aproximadamente, sí. Sí. Entonces, ¿en qué momento ya decide casarse? Pues cuando yo tenía tal vez un año en Carbonera pastoreando, sentí que pues yo necesitaba alguien conmigo, una esposa, para complementar mi vida personal
y el ministerio. Entonces, como yo empecé a sentir la necesidad de una esposa, hice algunos 10 puntos que yo le llevé al Señor en oración acerca de la persona que yo quería que fuera mi esposa. Y así comenzó ese proceso de pedirle al Señor que me diera una esposa. Y cuando yo leía esos temas, esos puntos, esas características, pues un día me vino a la mente la que hoy es mi esposa, porque habíamos sido amigos, de vernos en convenciones y cada año en las convenciones nos veíamos, nos saludábamos como amigos. Pero cuando yo miré los requisitos y lo que yo conocía de ella, entonces me pareció que muchas de esas cosas estaban en ella. Y empecé a pensar que podría ser ella. Y así comenzó esto en mi corazón hasta que le planteé el proyecto. Y entonces el Señor me concedió una tremenda esposa, con quien ya tenemos más de 30 años. Wow. Y ha sido una bendición de Dios. Entonces, procrearon hijos, ¿cómo está eso? Sí, nosotros, el Señor nos bendijo con 2 hijos varones, Emmanuel y Cristian, que fueron parte del regalo de Dios para nosotros, para nuestra familia. Amén. Qué bueno. Entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia, esa primera etapa del ministerio en Carbonera, República Dominicana? Fue algo para mí muy hermoso, muy bonito. Era una congregación pequeña, pobre, eso está casi frontera con Haití, muy próximo a Dajabón, muy cerca, entre Dajabón y Montecristi. Fueron días de avivamiento, han pasado ya pues cerca de 37 años y todavía mantengo buena relación. Wow. Con los hermanos que conocí allá, con buena parte de ellos, los que me recibieron en su casa. Y otra experiencia que tuvimos era que la casita donde estaba la iglesia estaba así como doblada por caerse, pero tenían un solar que lo habían convertido en un basurero porque estaba ahí, no habían hecho nada con eso. Y pues decidimos comenzar el proyecto de construcción. Y para mí esto fue un gran milagro, ver el respaldo de Dios, me trae remembranza. Entonces, así fue mi experiencia al comenzar mi ministerio en 1983 en Carbonera. Eso marcó mi vida. Y entonces fue así como yo me quedo dentro del ministerio pastoral y estuvimos ahí en Carbonera como 2 años. 2 años en Carbonera. Entonces, desde ahí, ¿hacia dónde lo mueve el Señor entonces? Pues desde ahí, a la iglesia donde yo había nacido, que era la Hacienda Estrella, que yo nací en el Señor en esa iglesia. Entonces los hermanos pues iban a trasladar el pastor y ellos pidieron que me trajeran a mí. Entonces de Carbonera yo vine a la Hacienda Estrella a pastorear esa iglesia donde yo había nacido. Ok, ¿y ahí duró qué tiempo? Pues allí llegamos por el año 1985, finales, y tuvimos aproximadamente 4 años en la Hacienda Estrella, pastoreando. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo y de qué manera y cuándo también el Señor pone en su corazón venirse a los Estados Unidos a ejercer el ministerio? Bueno, ya por los años
90, yo estuve abriendo una iglesia en Monte Plata. Fue donde nos movieron y nosotros fuimos allí, que se iba a abrir una iglesia nueva, y sentimos en el corazón ir a hacerlo. Después de estar en Monte Plata algún tiempo, abriendo este proyecto misionero, entonces pensamos venir a los Estados Unidos con el propósito de trabajar acá en el ministerio. Después de orar y tal vez ser procesado por algunas circunstancias, pensamos que al venir a los Estados Unidos tendríamos la oportunidad de continuar el ministerio acá, y entonces el Señor abrió puerta. Mi esposa y yo pues teníamos la visa, llegamos y nos entregaron un grupo pequeño en Orange, New Jersey, para que allí comenzáramos el ministerio. De manera que llegando a los Estados Unidos, ya al mes nosotros teníamos la responsabilidad de otra pequeña congregación. Cuando comenzamos en Carbonera fue en una congregación pequeña. Cuando comenzamos acá en los Estados Unidos, pues nos entregaron una congregación tal vez con unos 15 o 20 creyentes, y comenzamos el ministerio ahí por la gracia de Dios. Amén. Usted, volviendo al tema del ministerio aquí en Estados Unidos, comienza en Orange, New Jersey. ¿Cómo fue la experiencia del cambio cultural? ¿Cómo se pudieron adaptar? ¿Qué fue lo más chocante con relación al cambio de cultura? Pues al llegar aquí a Estados Unidos y pastorear personas de otras naciones, que mayormente eran de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, y dominicanos y otras naciones que se fueron añadiendo, yo diría que de mi parte fue algo muy interesante para mí el convivir, conocer nuevas culturas. Creo que el proceso de conocer los gustos, las costumbres, diferencias en términos, palabra, yo creo que podríamos decir que adaptarnos en entender cómo piensan cada cultura, cada país, sería un factor, pero que para mí fue un gran aprendizaje interesante. Aprendí a comer pupusa, aprendí a comer lo que ellos comían, con los costarricenses a comer el gallo pinto, y las diferentes comidas. Entonces yo creo que una de las cosas que hizo que el ministerio en Orange, que para mí fue una gran bendición, fuera de crecimiento y poder integrar estos países, fue el amor. El amor, porque por eso le pusimos a la iglesia Oasis de Amor. El que llegaba a la iglesia de Orange se sentía aceptado, se sentía amado, se sentía cuidado. Mi casa siempre estaba llena de los hermanos, comíamos, compartíamos, y en la casa de una persona muy especial llamada Luz Mancía, eso era como una embajada donde ese convivio nos unificaba, sin importar si éramos de diferentes naciones. Ellos comían mangú, nosotros comíamos pupusa, y de esa manera había integración, igualdad. Lo importante es que pudimos enseñar y transmitir a todos, de todas las naciones, es que en Cristo éramos uno, éramos una gran familia. Y yo bendigo a Dios porque nos ayudó y nos
nos dio una gran experiencia en Orange. Es una iglesia que yo recuerdo con muchísimo amor. Amén. Y aprovecho también para mandar un saludo todavía, si de alguna manera los hermanos de Carbonera que todavía andan por ahí y ven esta entrevista, mandamos un saludo desde acá, ¿verdad? Con su pastor Manuel Hernández. Yo estando más jovencito me acordaba de esos viajes, de la ciudad Carbonera, por parte de mi hermana. Así que un saludo a los hermanos de Carbonera que vean este video y también a los hermanos de Orange que también deben andar por ahí, muchos de ellos, y que esperamos el Señor puedan también disfrutar esta conversación que estamos teniendo con el pastor Manuel Hernández. Luego entonces de Orange, New Jersey, ¿ahí qué tiempo duró pastoreando? Pues ahí llegamos en el año 92 finales, y en el 99 salimos hacia nuestro próximo destino. ¿Qué fue? Que fue Buffalo, New York. Entonces duramos 6 años en Orange. 6 años en Orange. Muy bien. ¿Cómo le fue con el frío ahí? Porque Carbonera, esa parte de esa es la línea noroeste, ¿verdad? De República Dominicana. Bien caliente, y luego ahora... Al caer en Buffalo, eso también, cada ciudad donde el Señor nos permitió llegar es la escuela de Dios, donde aprendemos y conocemos hermanos y trae los recuerdos y la enseñanza de cada lugar. El frío en Buffalo era tremendo. Eso está ahí frontera con Canadá. Wow. Así que las cataratas del Niágara, todo ese ambiente. Pero cuando llega el invierno, obvio, en Buffalo, Canadá, eso es como el Polo Norte. Eso es algo donde el frío es intenso. Es un frío a otro nivel, como dicen. Sí, allí cae nieve por un tubo y 7 llaves. Hablamos de 72 pulgadas de nieve en ocasiones. Dios mío. Se paraliza la ciudad, a veces hay que sacar la nieve en trenes. Y pues eso fue parte de vivir esa experiencia, de estar en las casas mientras los carros estaban cubiertos y todo. Pero como en cada lugar que fuimos, Ebenezer, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, nos bendijo, y así fue Buffalo, New York. Sus hijos ya habían nacieron en Dominicana, nacieron acá. ¿Qué edad tenían cuando...? Mis hijos nacieron en la República Dominicana. Uno nació en el 87 y el otro en el 88. Tenían prisa por venir los dos. Llegaron, cuando llegan a los Estados Unidos uno tenía 4 años y otro 5. Vinieron a Orange. Ya cuando llegan a Buffalo, uno tendría alrededor de 10 años y el otro 11. Ok, muy bien. Entonces, todo su ministerio, hermano, su ministerio, ¿con qué congregación o denominación o concilio usted lo desarrolló o lo hizo de manera independiente? Yo nací en la organización La Iglesia de Dios, en la República Dominicana. Okay. Así que cuando llegué a Orange, entonces la iglesia que yo comencé a pastorear no era de la Iglesia de Dios, sino que era un grupo que había levantado otro pastor. Pero él permitió que, siendo yo de la Iglesia de Dios, anexáramos ese grupo a la Iglesia de Dios. Entonces la pastoreamos bajo la Iglesia de Dios. Luego llegar a Buffalo fue el concilio que nos envió a Buffalo de la Iglesia de Dios, donde fuimos supervisor de distrito en esa zona.
fue una experiencia también ser el líder de otros pastores y trabajar, apoyar, aconsejar. Eso fue también una experiencia nueva, enriquecedora dentro de la responsabilidad del ministerio. Y pues básicamente así fue como bajo ese concilio que nosotros estuvimos trabajando hasta llegar a Long Island. Pues de Buffalo nos pidieron que viniéramos a Long Island. A Long Island a pastorear. Long Island, New York, ¿verdad? Long Island, New York, en Brentwood. Pues vinimos a pastorear una congregación allí. Acá no fue un periodo muy largo por algunas circunstancias, pero también fue una buena experiencia de llegar allí. Nuestra iglesia tenía sus desafíos y fue parte de nuestra escuela, de nuestro proceso. Y entonces, en Long Island, donde todavía vivimos, pues llegamos en el año 2003 y también fue otra experiencia maravillosa. También yo tuve la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de estar ya en esa etapa, una etapa más o menos corta, ¿verdad? Y muy interesante. Entonces, llegando a Long Island, llega a esta iglesia donde tiene sus desafíos. Cada iglesia es diferente, ¿verdad? En muchos sentidos. Y es una iglesia más con sus propias características. Entonces allí el Señor lo ubica en aquel lugar. Y cómo usted entonces pudo enfrentar, manejar todo lo que pudo ocurrir allí en aquel lugar, en aquella congregación. Bueno, al llegar a Long Island, como en todo lugar donde yo llegué y el Señor me permitió cuidar a lo más valioso que son los hijos de Dios, las almas por las cuales Cristo dio su vida, al llegar a la iglesia en Long Island, pues traía todo el corazón. Había tenido una experiencia en Buffalo acerca de soñar con multitudes, de pensar en alcanzar muchas vidas para el Señor. Había tenido una experiencia al visitar California y entonces también había ido a Colombia y pues había visto megas iglesias. Y traía en mi corazón el fuego de ganar al mundo para Cristo. Así que llegamos a Long Island y tratamos de transmitir ese corazón a los hermanos de aquella iglesia. Incluso algunos de ellos me acompañaron a un retiro espiritual a Buffalo, de donde yo acababa de venir. Bueno, y traíamos muchos planes, muchas metas, pero en los caminos del Señor hay procesos y entonces el Señor nos dio grandes procesos en esa iglesia y dentro de los misterios de Dios, pues aquella congregación no duramos mucho tiempo por cosas que no quisiéramos detallar aquí, pero que para mí son una gran lección. Entiendo que esa congregación ha crecido muchísimo, Dios ha bendecido muchísimo y que el anhelo de mi corazón de que eso sucediera, pues en esa línea el Señor de todas maneras ha llevado esa iglesia en prosperarla, a bendecirla. Y en el tiempo que pude estar allí, también pude pues
ser bendecido con los hermanos, con la gente que amo muchísimo, a todos los que pude conocer y participar con ellos en esta congregación. Los desafíos que dentro de mi ministerio se dan acá, esa nueva escuela para el crecimiento a donde Dios nos lleva. Yo pude ver la mano de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios en mi vida, y a partir de ahí pues estamos en la dirección que Dios quiere, siempre enfocado en alcanzar al mundo para Cristo. Amén. Y cada vez más comprometido con Él. Amén. Entonces, en esta congregación se da esa experiencia, desde mi punto de vista, fuerte, difícil, pero es la manera como Dios trata, ¿verdad?, con cada quien en diferentes etapas, y esos tiempos van a venir, quiera querrámoslo o no, van a venir porque son las maneras que Dios tiene para seguir formando ese carácter, seguir fortaleciendo, ajustando cosas en la vida de uno, que van a ser necesarios luego para la próxima etapa, lo próximo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Esto, como digo, como conozco un poco parte de la experiencia, porque para mí también fue de mucha experiencia, pero creo que mayormente para usted, la familia pastoral, fue de gran impacto, porque ya en la entrevista ustedes han podido escuchar cómo el Señor viene usándolo a usted en Carbonera, siendo un joven, que luego, ¿verdad?, en Monte Plata, lo trae por Buffalo, por New Jersey, y todo ha sido bendición, crecimiento, viendo la mano de Dios moverse, y de repente caer en un lugar donde las cosas son diferentes, ¿verdad? Y usted con estos planes también que trae, como lo ha venido desarrollando, pues de repente puede llegar un momento en el que un pastor puede sentirse hasta confundido, diría yo, Pastor Hernández, ¿verdad? ¿Qué palabra usted le podría dar a un hermano, a algún pastor, familia pastoral, que esté pasando por una situación difícil en una congregación actualmente, o que ha acabado de pasar y ahora mismo se encuentra sintiendo los efectos de eso? Yo le diría a un pastor que esté pasando por un momento de crisis, de confrontación, de división, de levantamiento de un liderato, que no entienda tu llamado, que no entienda tu vocación, que no entienda el amor con que tú estás proyectado a llevar el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Te diría que la iglesia es de Dios, que tú estás ahí como un embajador y que el Señor siempre tendrá en sus manos a los pastores, porque Él es el príncipe de los pastores. Y dedica una mano completa para los pastores y otra para los candeleros, que son las iglesias. Las iglesias son millones de miembros y Él usa una mano para todos ellos. Pero el Señor sostiene en una mano a los ministros, y eso pues debe darnos fortaleza, confianza, porque en medio del día más oscuro el Señor nos mostrará la luz y nunca nos va a dejar solo, y Él nos defenderá. Y si nuestro corazón es un corazón sincero, limpio, puro, donde no nos vamos a dejar resentir ni dañar, sino que sabremos que el plan de Dios es mucho más grande que todo, y que el Señor siempre cumplirá su propósito, que el Señor se va a glorificar, aunque no entendamos, pero Él se va a glorificar. Así es. Tremenda palabra de consejo, ¿verdad? Y basado también en la experiencia misma. Una cosa es usted dar una palabra que no ha vivido, y otra cosa es que haya sido fruto de haberlo vivido, de la experiencia. Y yo mismo en lo particular
fui afectado con eso porque se trata de mi cuñado y también se trata de mi hermana, ¿verdad? Y fuimos afectados con eso. De aquí, de ese punto, pastor, entonces, ¿qué sucede después de esta experiencia? Yo creo que muchos están deseosos por saber, entonces, ¿qué tiene el Señor en su repertorio, en su almacén para la familia pastoral? Bueno, después de esto hay que continuar. Hay que continuar predicando el Evangelio, llevando la palabra, porque somos de lo que pensamos que hay que morir con la bota puesta, de que hasta el último momento sobre esta tierra nosotros tenemos que tener la palabra del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de la vida. Así que después de esta experiencia, pues comenzamos un proyecto ministerial para levantar una organización que ha sido lo que Dios puso en mi corazón y sumarnos al esfuerzo que hace todo el cuerpo de Cristo en toda la tierra, con la experiencia de los años y entendiendo que los pastores pues deben ser pastoreados con un corazón como el de Cristo. Yo he sentido la necesidad de levantar un ministerio que hoy le llamamos Fuente de Bendición a las Naciones. Entonces, desde entonces hemos venido trabajando en esa dirección y a la gloria de Dios. Amén. Y otras personas en Long Island que estuvieron alrededor de mí, también el Señor los ha colocado en diferentes lugares. Hay muchas personas que pasaron por mi ministerio que hoy son pastores. Entonces yo alabo a Dios porque del trabajo de cada uno de ellos, de alguna forma me siento identificado y ser parte. Entonces, en el momento actual, pues tenemos una congregación en Long Island, estamos trabajando con ellos y también estamos dando apoyo a aquellos que son los hijos de nuestro ministerio, como el pastor Ronnie y Giselle en New Jersey. Pues mantengo una relación muy cercana con ellos y ellos tienen un hermoso crecimiento, una congregación hermosa que va creciendo muy bien. Tenemos al pastor Carlos Sánchez también y Lisette en Atlanta, con una iglesia que va muy bendecida, un ministerio donde la mano de Dios se está moviendo poderosamente. Y entonces también estamos con ellos, somos los pastores de ellos y le visitamos con cierta frecuencia y estamos viviendo el gozo de ser abuelo y de ver el fruto que ahora se duplica y que crece. La pastora Jovita y Elvis también en Atlanta, también le pastoreamos y le visitamos y entonces nos encaminamos a hacer cada vez más sólido ese trabajo de dar soporte a las iglesias que se han venido formando con aquellos que hemos pastoreado y que han nacido en el ministerio que Dios nos ha dado. Y pues también con idea de seguir plantando iglesia y creciendo, y más que todo en este año que es una gran escuela. Haciendo un pequeño paréntesis, Pastor Hernández, quisiéramos traerle algunas nombres, palabras, para que usted entonces con una palabra, si le es posible, nos diga lo que significa eso para usted. Si es posible con una palabra está bien, pero si puede 2 o 3.
pero la idea es que sea una sola palabra. Así que yo voy a comenzar. ¿Qué significa Dios para usted? Todo. Todo. Nancy Hernández, Intercesión. República Dominicana, Dios, patria y libertad. 3. Dios, patria y libertad. Muy bien. Orange, New Jersey, Oasis. Buffalo, Mucho frío. el Mangú, El mangú, la mejor comida. Iglesia de Dios Incorporada, Un gran proyecto de Dios. Carlos Sánchez, Pasión. Centroamérica, Centroamérica. Centroamérica es emoción. amén. Y finalmente, ¿qué significa para usted el ministerio? Lo más grande. De cómo usted ve esta pandemia en términos espirituales y el pueblo de Dios. Yo veo esta pandemia como cumplimiento a una señal muy fuerte de que estamos en los últimos tiempos, de que el nuevo orden mundial está a la puerta de la esquina, porque se presta toda esta pandemia para un modelo de autoritarismo de los gobiernos, para hacer que los pueblos, las naciones, todo el mundo siga un orden, que el que no tenga tal sello no pueda ni comprar ni vender. Entonces yo veo esta pandemia como una gran escuela de lo que será el mundo una vez la iglesia sea raptada, y que previo a eso, porque dice claramente la Biblia de que el espíritu del anticristo ya está operando. Entonces para mí esta pandemia es una antesala al cumplimiento profético que está claro en el Apocalipsis. Sé que el anticristo no está en operación, porque al momento hay algo en la tierra que se lo impide, que es la iglesia, que es el Espíritu Santo, y por lo tanto esta pandemia son principios de dolores. El hecho de que la iglesia y el mundo entero haya tenido que experimentar este cambio abrupto de controlarnos, de limitarnos nuestras actividades y todo, para mí básicamente esto es una gran prueba de si le vamos a servir al Señor en cualquier circunstancia. Hay quienes en medio de todo esto, el mucho tiempo que han tenido en las casas lo han dedicado a orar más, a leer más la palabra, a buscar más de Dios, pero otros se han dedicado a ver más televisión, a aburrirse, a deprimirse, y eso muestra dónde está el corazón de la gente. Así que también ha sido una manera de Dios probar a la iglesia y probar que servimos a Dios. Podemos aprender muchísimo de esta pandemia. Usted en lo particular, ¿qué usted puede detectar así rápidamente que usted aprendió durante este tiempo? Pues durante este tiempo yo puedo detectar la dependencia de Dios, de que en medio de todo yo puedo confiar en Dios, de que lo que diga la televisión, lo que diga la radio, yo sé en quién he creído. Entonces para mí
la pandemia me da la gran lección de que en cualquier circunstancia yo puedo confiar en Dios. Y es lo que yo he visto. En cuanto a mí, Dios me ha guardado, Dios me ha bendecido, me dio COVID y estoy vivo. Entonces, la mano de Dios ha estado conmigo. Amén. Esto yo aprendo de esta pandemia. Amén. Dios es Dios de viuda y el Señor no va a desamparar a estas familias, y nosotros seguiremos el camino del pastor Peñalba y del pastor José Luis y de todos estos que se adelantaron. Algún día será Manuel Hernández. Otro día será Robert Arismendi y así. Y así, y entonces pues hay que estar listo, preparado, y en medio de la tristeza viene el consuelo. Okay. Y aparte del ministerio, pastor, ¿usted se dedica a otra cosa, a otra actividad? Pues yo soy empresario, sí. Una de las cosas que Jesús hizo fue sanar enfermos y alimentar al hambriento. Y el apóstol Pablo dijo también: ocupaos en vuestros negocios, para que tengas cómo suplir tus necesidades y ayudar a los que las padecen. Entonces, en esa línea, yo soy empresario y desarrollo un proyecto donde ayudo a la gente a superarse, ayudo a la gente a liberarse de simplemente trabajar 8 y 14 horas en un trabajo donde el que decide qué pagarle es el jefe, donde la persona llega y tiene que coger lo que le den, porque si no, hay 20 más buscando el trabajo. Bien, entonces dos partecitas más cortitas, y es una que tiene que ver con la iglesia en sentido general. Uno de nuestros objetivos, si no el principal, de nuestro canal Pastor, es que esto sea también como un medio donde muchos pastores puedan comunicarse. Yo sé que ya hay muchos siervas de Dios que al conocer lo que usted hace, cómo si Dios le ha usado, quizás de alguna manera quisieran conectarse con usted, saber qué hace, saber más y todo eso, compartir algunas experiencias, intercambiar experiencias. Y usted hablaba también, tratando de conectar esta próxima pregunta, hablaba de lo que ha hecho esta pandemia y de los tiempos del fin. Una de las cosas que tiene que suceder, dentro de todas las señales que Cristo dejó de los tiempos del fin, es la unidad del pueblo de Dios. Y sabemos, creo que todos en esa parte sí estamos de acuerdo de que el pueblo de Dios necesita estar más unido. En lo particular, yo siempre planteo esto, usted puede estar de acuerdo o no, pero es lo que como yo veo las cosas. El Señor una de las cosas que ha contribuido en gran manera a esta separación, la falta de unidad más bien, que dicho sea de paso, plantearlo así creo que es un poquito diferente, porque una cosa es que no haya unidad y otra cosa es que haya falta de unidad, son niveles diferentes. Yo creo que ha sido falta de unidad, porque el pueblo de Dios está unido de una manera o de otra, quizás inventado, pero bien, el punto es que yo doy gracias a Dios que a través de los concilios, la denominación, el Señor llegó a mi vida así y a la vida de millones, casi todos los creyentes en este siglo, aunque hay una nueva generación que se está levantando, que no viene, por así decirlo, de un concilio, de una denominación como la conocemos usted y yo, sino que ya son producto de la predicación por internet, una iglesia que proliferan cada vez más, independientes y todo eso. Y yo particularmente pienso, antes de hacerle la pregunta a usted, que el Señor está llamando a otros tiempos donde ya la cosa no sea tan estructurada, tan manejada, ¿verdad? Y reconocemos la realidad y la necesidad que es de uno estar también supervisado, porque están todos los extremos, ¿verdad? Aquel que quiere ser independiente, pero entonces es tan independiente que no obedece a nada, y a veces ni siquiera la palabra de Dios. Pero todos que tenemos un poquito de
un poquito de experiencia en el ministerio, aún el que tiene poca como yo, por ejemplo, sí podemos entender que necesitamos supervisión. Necesitamos saber que tenemos que darle cuenta a alguien, ¿verdad? Pero también está el otro extremo, y es un sistema de concilio muy hermético, en el que, por ejemplo, usted tiene una visión, algo muy grande que el Señor ha puesto en su corazón, pero por la forma, las leyes internas, qué sé yo, cómo le llaman, aquel entonces le llamaban las minutas y esas cosas, los estatutos, muchos pastores se ven limitados a desarrollar cosas que el Señor le ha puesto. Y cada vez como que este mundo, y es creo que la idea del Evangelio de Jesucristo, porque a Cristo también lo quisieron limitar, ¿verdad? Como, aislarlo a un segmento de la sociedad judía. Pero creo que el mundo mismo está diciendo que cada vez más las nuevas generaciones andan buscando libertad, ¿verdad? De poder expresarse, sí ir canalizándolos, ¿verdad? Ayudándolos, pero esa libertad de poder manifestar los dones y el llamado. Y yo pienso que, y como le decía al principio, y ya los que ven este canal saben que uno de los propósitos es servir como un granito de arena, este canal, para que otros pastores puedan conocerlo a usted conocer a otros pastores, independientemente de la denominación, porque eso nos ha separado bastante. No quizás el propósito de las mismas denominaciones, pero nosotros lo hacemos eso, uno de los principales obstáculos. Porque tú eres bautista, yo soy pentecostal, aquel es metodista, aquel es esto. Siempre hay como esa... Pero entiendo yo, y aquí le dejo la pregunta, que el Señor está llamando en estos tiempos, cada día más, a esa unidad y a esa interdependencia, que así es que está el mundo. Ya esta organización que era fuertísima, secular por ejemplo, no puede operar sola. Necesita redes, necesita conexiones, necesita distribuidores allá, aquí, porque ese es el mundo, un mundo interconectado. Y el pueblo de Dios, entiendo yo, que ya hace tiempo que Cristo nos dijo, usted tiene que estar interconectado. Esa fue su oración sacerdotal en Juan 17, ¿verdad? Que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cómo usted ve la unidad del pueblo de Dios? ¿Está habiendo más acercamiento hoy en día en su experiencia personal? ¿Hace falta? ¿Qué pueden ser los principales desafíos para saltar, para lograr esa armonía, esa unidad, independientemente de las denominaciones? Que cuando digo denominaciones me refiero específicamente, para los que están mirando, los puntos doctrinales que nos separan, nos dividen. Pues yo pienso exactamente como piensa Jesús, y es que debemos ser uno, porque nuestro mayor mensaje al mundo es que nos amemos. El hecho de que no tengamos los mismos dogmas, pero yo creo que en todo lo que es fundamental, las iglesias cristianas estamos unidos en lo fundamental. En aquellas cosas no fundamentales, pues tolerancia y permitir que el amor de Dios cada día sea mucho más fuerte. Creo definitivamente que se necesita más y más la revelación de Dios al corazón de cada ministro, de cada iglesia, para complementarnos en lo que es una tarea universal de alcanzar al perdido para Cristo, donde cada creyente, cada pastor, cada iglesia pone una cuota, y la suma de todo es el trabajo que como iglesia vamos a presentar al final de nuestros días, cada generación. Pero yo pienso que lo que Jesús dijo de que seamos uno, así como el Padre y Él son uno, no puede haber una unidad más grande que la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el nivel de unidad que Jesús está pidiéndole a su iglesia. De manera que cuando el importante sea Dios, su reino, y no el reino particular de cada uno de los que ministramos, entonces las cosas van a cambiar muy positivamente
en el mundo. Lo más poderoso que hay sobre la tierra es la iglesia. Y si la iglesia se une, entonces es como las gotitas de agua en el mar. Muchas gotitas aisladas son débiles, pero cuando se juntan todas, todo el mundo le tiene miedo al mar. Porque es pura agua, pero en la cantidad que hay es muy poderosa. Asimismo, la iglesia de 20, de 30, de 50, de 5.000, 50.000, pero cuando unimos 1.000 millones de creyentes en el planeta, podemos hacer mucho. Así es. Y mismo Cristo puso la unidad como esa medida de la presencia de Dios en nosotros como pueblo, cuando Él dijo, en esto conocerán que yo estoy en ti, tú en mí y yo en ellos, en la unidad. Uno de los efectos que yo más veo, pastor, en lo que me toca a mí, aún desde muy joven, por la gracia de Dios, crecí en un hogar cristiano, servido al Señor muy pequeño, es que aún la gente de afuera, muchas veces, yo sé que te ha pasado por esa experiencia una infinidad de veces, y es que le preguntan a uno, ¿usted de qué iglesia que usted es pastor? Usted le dice, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros en nuestra congregación pequeña le enseñamos a los hermanos para contribuir un poquito a eso de la separación? Le decimos, hermanos, si usted le preguntan que a qué iglesia va, usted le dice una iglesia cristiana. Pero ¿qué denominación? Porque aún la gente que no es cristiana ya entiende que hay diferentes. Pero ¿qué? Pero ¿qué denominación? Y tú le dices, cristiano. Pero hay algunos, que son la mayoría, que van a seguir insistiendo y ya hasta te ponen los ejemplos. Sí, pero tú eres pentecostés, a veces no saben decir, ¿verdad? Tú eres pentecostés, eres bautista, eres esto, porque quieren que uno entre en esos, para como poder ubicar a uno. Pero yo creo, aunque se ve sencillo, una manera simple quizá que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, a mí, a mi esposa y a los hermanos de la congregación, es seguir con la insistencia. Mira, yo soy cristiano, hijo de Dios, ¿verdad? Porque en un momento, llega un momento en que a veces nos identificamos más con una forma, con una denominación, que con la causa de Cristo, que es el cristianismo. Y tuvimos una vez un pequeño debate conversación entre un grupo de hermanos, pastores y líderes, hablando del movimiento de la Reforma, y también de la pre-Reforma, en donde siempre se habla de Martín Lutero, que de John Wesley, John Knox y esa gente, pero hubieron otros también reformadores que no se mencionan tanto, ¿verdad? Pero bueno, pero ellos, a partir de la Reforma de Martín Lutero hacia acá, fue que hubo el boom de las denominaciones. Y es interesante ver que ellos tienen escritos en donde ellos con mucha fuerza están rechazando la idea de que se formen corrientes a partir de lo que ellos enseñaron. Porque precisamente lo que ellos andaban buscando con el movimiento de la Reforma no era comenzar nuevas corrientes, sino que la iglesia volviera otra vez a la palabra. Al original, exacto. Entonces, de hecho, por ejemplo, el mismo Martín Lutero, porque de él surgieron corrientes que todavía hoy existen, decía lo mismo que dijo el apóstol Pablo ya en la primera carta a los Corintios. Decía él, decía Martín Lutero, yo no morí por nadie, no fui yo que fui crucificado. Decía no, un tres no muy pronunciado, como queriendo decir, eso es una idea descabellada, que quieran comenzar un movimiento a partir de lo que yo he escrito, cuando yo estoy totalmente tratando de que la gente vuelva su mirada otra vez a Cristo. Entonces, entendemos que en estos tiempos, si hablamos de tiempos del fin, tenemos entonces que pensar con mucha seriedad el hecho de derribar esas paredes que hay. Me gustó mucho una palabra que usted utilizó y es la idea de mi pequeño mundo, mi pequeño reino, ¿verdad? Porque así, esencialmente así es como parece. Si cada quien tenemos un pequeñito reino, ¿verdad? Y este es mi territorio y yo lo voy a defender de otros que quieran venir a invadir mi territorio, ¿verdad? Bien interesante, una conversación que se puede
ampliar en muchos aspectos, pero es nuestro deseo, nuestra relación desde aquí del canal del Pastor, estamos orando cada día para que, y no solamente orando, porque muchos, yo creo que si usted le habla a muchos pastores alrededor del mundo, que si entiende que debe haber unidad, todos quizás vamos a estar de acuerdo, eso es lo interesante. La cuestión es que no solamente estar de acuerdo, sino que intencionalmente hacer cosas para procurar, porque es un asunto que hay que procurarlo, no va a venir solo, ¿verdad? Aislado por allá. Por ejemplo, yo fui uno que puedo decir que soy culpable de esa falta, de que por mucho tiempo me mantuve aislado, pero el Señor comienza a tratar conmigo fuertemente. Tú estás orando, estás predicando a favor de la unidad, pero ¿qué estás haciendo? Entonces ahí surge la idea de buscar intencionalmente otros pastores, otros ministros, otros siervos. No gente que predique como yo, ni que crea como yo, ni que ore como yo o adore como yo, sino gente que amen a Cristo en ese punto fundamental que usted hablaba. Ahí sí no debe haber diferencias, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente, hermano, queremos cerrar con esta parte que quizás para algunos puede ser sorpresa, quizás no, dependiendo de su respuesta. Y es algo que siempre nos gusta preguntarle a los siervos de Dios. Y es que, ¿hay algún talento, deseo, sueño, que esté ahí en su corazón, que usted nunca, o no lo ha compartido con muy pocas personas? Y puede ser algo que tenga que ver con el ministerio, puede que no, algún talento escondido, algún sueño que usted tenga en su corazón todavía. Pues en mi corazón, la verdad que hay muchos sueños, muchos proyectos que no se han realizado, que yo no haya compartido. Cuando pienso en esta pregunta, lo que me viene a la mente es como la ciudad de Dios que está en mi corazón construir. Es un templo que he llegado a decir que acomode 50,000 personas. Tal vez, según las lógicas de acomodación, parqueo y demás, debería ser 15,000 y tener 3 servicios y acomodar 50,000 creyentes allí. Y alrededor de ese edificio, pues, tener muchos otros edificios que sean parte de esta ciudad de Dios y de este ministerio, donde la comunidad que sea parte, pues, encuentre desde universidades, restaurantes, todo esté allí en ese campo santo. Eso es un sueño, pero para Dios todo es posible. Yo diría que ese es mi gran sueño. Bien. Bueno, pues que si está dentro de los planes y la voluntad de Dios, pues que esos sueños se hagan realidad. Entonces, Amén. muchas gracias, pastor y cuñado, pastor Manuel Hernández, por este tiempo que ha sido de mucha edificación para nosotros y también para los que van a ver esta conversación. Manuel Hernández, ¿algunas palabras finales? Pues yo quiero bendecir a todas las personas que van a ver este canal, el pastor y esta entrevista. Quiero bendecir tu vida y decirte que ores sin cesar. Si lo único que tú vas a recordar de todo lo que vas a oír hoy es ora sin cesar. Porque si oras, los cielos se abrirán y que Dios te bendiga. Nunca deje de soñar y deja que el Espíritu te lleve a donde ya Dios te diseñó desde antes de tu nacer. Lo mejor está por venir para tu vida. Dios te bendiga.
Manuel Hernández. ¿Algunas palabras finales? Pues yo quiero bendecir a todas las personas que van a ver este canal, el pastor y esta entrevista. Quiero bendecir tu vida y decirte que ores sin cesar. Si lo único que tú vas a recordar de todo lo que vas a oír hoy es ora sin cesar. Porque si oras, los cielos se abrirán y que Dios te bendiga. Nunca deje de soñar y deja que el Espíritu te lleve a donde ya Dios te diseñó desde antes de tu nacer. Lo mejor está por venir para tu vida. Dios te bendiga.